la idea entonces es continuar con lo que veníamos trabajando la semana pasada. En ese sentido, pues la semana pasada terminamos en lo que tenía que ver con las cadenas en C. Entonces teníamos que las cadenas en C pues eran arreglos de caracteres, que al hacer arreglos de caracteres se almacenan de forma contigua en memoria y que era un tipo de arreglo de especial en C porque se tenía que las cadenas, aparte de las posiciones que ocupaba cada carácter de una cadena, se iba a tener una posición adicional, que iba a ser la posición que iba a estar al final, que era una posición que iba a tener el carácter, o sea, el carácter con código ASCII 0, carácter nulo, y que ese carácter es el que iba a permitir realizar ciertas operaciones interesantes sobre arreglos de cadenas, como por ejemplo lo que tiene que ver con recuperar el tamaño de una cadena, efectuar, digamos, también operaciones de comparación entre cadenas y otra serie de operaciones que están disponibles en la biblioteca Stream de C. Entonces, eso era, digamos, más o menos lo que habíamos visto hasta la semana pasada. La semana pasada también les mostré un ejemplo muy sencillo digamos, de un enunciado, un problema en el cual se especifica de qué manera se va a leer la información y se especifica también de manera clara de qué forma se debe presentar o imprimir los resultados. Entonces, en ese momento teníamos que el problema era simplemente sumar los elementos de una lista de números, de una secuencia de números, y entonces habíamos visto que se leía primero la cantidad de casos que se iba a tener. Para cada caso, en una sola línea se leía el número de elementos y se leía luego los elementos de la secuencia, y entonces vimos cómo escribir la solución a ese problema en C. Entonces, esa metodología, esa forma de presentar un problema donde se especifica la entrada y se especifica también la salida, cómo se lee la entrada y cómo se imprime la salida, es la forma que se suele utilizar en lo que se denomina las competencias de programación y las diferentes plataformas para competencias de programación que hay en Internet. Entonces, hay diferentes plataformas. Está lo que tradicionalmente conocemos, pues se conoce como UVA, que actualmente ya en su nombre oficial, lo único que conserva de lo que en algún momento fue UVA es en el loguito que aparece cuando usted lo coloca en el navegador, todo aparece. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí les muestro en mi navegador, les muestro, digamos, el sitio de lo que normalmente se conoce como UVA, y solo aparece por acá donde está el título de la pestaña, aparece las letras VA. Digamos que en cierto momento el nombre de UVA venía de que era de la Universidad de Valladolid, pero en esencia UVA es lo que se conoce como un juez online. Entonces, el sitio para acceder ahora es onlinejosh.org, y entonces allí ustedes pueden crear un usuario y desde ese usuario pueden digamos, acceder a las herramientas que proporciona la plataforma. La plataforma pues tiene una base de datos de problemas que se pueden resolver y le permite a usted enviar los problemas y recibir algún tipo de respuesta sobre el problema, si el problema es correcto, si el problema es incorrecto, y otra serie otra serie de respuestas posibles que luego les iremos explicando en otras charlas. Entonces la invitación es a todos los nuevos, a todos los que todavía no tienen un usuario en UVA, sería a que digamos ingresen allí y creen su usuario. Entonces sería darle en registrar y llenar la información que les aparece allí. Y entonces ya con ese usuario van a poder entrar a la plataforma y subir problemas. Luego les mostraré cómo hacer eso. Pero entonces básicamente todos los problemas que hay allí pues siguen un poco la estructura de presentación del problema que les mostraba en, en la charla pasada. Hay otras plataformas, está por ejemplo Codeforces, digamos que siguen una estructura similar. Usted puede
usted puede crear un usuario y también tiene acceso a problemas que tienen en su base de datos que puede resolver. En particular, Codeforces también tiene una serie de competencias que realiza constantemente. Los usuarios en Codeforces están organizados en divisiones, entonces los usuarios más cracks del mundo pues aparecen en la división 1 y de ahí para allá pues los de la división 2, la división 3 y la división 4. Entonces, la idea también sería que ojalá crearan un usuario en Codeforces y trabajaran allí. Pero hay más plataformas, está también CodeChef. Entonces, CodeChef digamos, similar a Codeforces. Tiene unos problemas en su base de datos que usted puede resolver y también tiene una serie de competencias que se realizan usualmente. Entonces, también es otra plataforma donde ojalá pues los que estén como interesados en seguir y en engomarse con esto, ojalá se registren, ojalá empiecen a participar. Hay otra que se llama TopCoder, ¿sí? Y estas son como las que tengo presente ahora. Entonces, básicamente pues la tarea sería como que crear usuarios en las plataformas. Por ahora, digamos, los primeros problemas que vamos a ver, lo vamos a ver en UVA. Entonces, ojalá sí me gustaría que por favor creen un usuario en UVA para luego poder resolver, enviar y trabajar con los problemas que vamos a ver en esta charla y en las charlas posteriores. Ah, gracias Robin. Sí, también hay otra que se me olvidaba, de SPOJ. Entonces, bueno, vamos a entonces, SPOJ pues es otra plataforma, también tiene una base de datos con problemas que se pueden resolver. Yo no estoy muy enterado si SPOJ realiza competencias así en línea, pues de lo que miro en la página tal vez sí, aunque honestamente no me entero mucho, ¿sí? Entonces, pero bueno, esta no lo utilizo tanto, pero también hay muchos algoritmos, o sea, muchos problemas. También digamos que hay algunas de estas plataformas incluyen también, digamos, artículos donde se discuten algunos algoritmos, se discuten soluciones a problemas. Entonces, lo interesante, por ejemplo, en Codeforces es que usted puede participar en una competencia, puede ver cómo le va, puede ir mejorando en su ranking y también luego puede acceder digamos, publican una especie de blog donde, donde se discuten donde se explican las soluciones a los problemas que vienen en ese contest. Entonces, digamos, usted tiene la oportunidad de corroborar que lo que hizo le quedó bien, le quedó mal. Digamos, en estos momentos Robin compartió en Codeforces un enlace a un blog interesante. Entonces, digamos que ofrece, digamos, todas esas herramientas para uno, pues, enterarse e ir mejorando. Entonces, digamos que en Codeforces bueno, en todas estas plataformas participan varios de los mejores programadores del mundo. O sea, realmente tipos que, pues, son muy buenos, o sea, que están medio locos, diría yo, porque son muy buenos. Entonces, bueno, está allí la competencia para quienes se quieran engomar con esto, para que lleguen a poder utilizarlas. Entonces, ojalá pues que creen usuarios en las diferentes plataformas. Por ahora, para los nuevos, pues los problemas que voy a mostrar y lo que vamos a ir haciendo durante estas charlas va a estar centrado en UVA, aunque luego trataremos de movernos hacia otras plataformas. Entonces, antes de pasar bueno, vamos a empezar el día de hoy con un problema de UVA, muy sencillo. Esto es como el hola mundo de los problemas en UVA. Entonces, en UVA uno puede acceder digamos, directamente cuando uno ya está logueado. Me voy a loguear aquí que mi clave ya está guardada allí. Bueno, UVA tiene, bueno, yo no sé qué pasa con la plataforma de UVA que siempre encuentro problemas para loguearme en Chrome.
siempre cuando quiero acceder me toca loguearme en Firefox o insistirle mucho, porque a pesar de que tengo la clave bien puesta, me parece que el usuario no es correcto. Entonces siempre suelo entrar a UA por Robin dicen que control F5. Firefox. ¿Cómo? Es que es un problema de caché. Entonces se arregla con control F5 en la página principal y luego se hace el login y lo deja Control uno F5. Bueno, vamos a ver. sí. Eso lo van a tener estudiantes que... Listo, hice control F5 y ahorita sí ya, si me logueo ya me deja loguearme. A ver. No, pero me sigue apareciendo. Pues no sé. No, pero sin, o sea, en la página principal. Por eso, en esta. ¿Sí? Sí, señor. Y ahí el control F5. Aquí hundo control F5. Eso acabo de hacer. Y entonces aquí ya trato de loguearme, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, mira que no me dejan. Profe, eso también puede ser toca borrar el caché del navegador. Ese, ¿cómo Todo es lo que que lo borro? guarden. Desde configuración hay los tres punticos de la derecha en Chrome. A veces me pasa también y me toca borrar el caché. Voy a con control shift R, que me dice Steven por acá. Pero bueno, igual. Bueno, luego le cacharreo a eso y de pronto logro entrar por Chrome. Lo importante es listo. Usted puede acceder allí donde abajo encuentra algo que dice Browse Problems. Bueno, de hecho, aquí se puede acceder sin estar logueado. Y entonces encuentra una serie de carpetas donde están todos los problemas que están en la base de datos de UBA. Entonces, digamos que la carpeta denominada Problem Set Volumes tiene, digamos, estos problemas organizados en lo que ellos denominan volúmenes que tienen que ver con la numeración de los problemas. Entonces, en el volumen 1 aparecen los problemas que van desde el 100 hasta el 199, en el volumen 2 del 200 al 299 y así. Entonces, aquí aparecen, creo que los volúmenes van como en el 30, no, en el 133, creo que está como el volumen de mayor número que hay. Entonces, si uno quisiera ir mirando problemas así como sin... Pues entonces uno encuentra aquí todos los problemas que aparecen en el volumen 1. Entonces está, y el título que tienen. Entonces cuando usted le da clic allí, pues él lo lleva a la página del problema. Si usted quiere ver únicamente el PDF del problema, pues ingresa desde allí, ¿sí? Entonces allí le aparece el problema, el número del problema, el título del problema y una descripción del problema. Todos los problemas están en inglés, entonces digamos que ahí sí es como, ojalá que en lugar de verlo como una barrera, lo vean como una oportunidad, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes puede que no esté muy familiarizado con leer en inglés, entonces al principio puede ser que le cueste trabajo, pero véalo como una oportunidad de forzarse a aprender a leer en inglés, de mejorar en cómo lee en inglés, en lugar de decir, no voy a hacer esto porque como no sé, porque realmente se van a, a medida que vayan avanzando en sus carreras, se van a dar cuenta que leer en inglés en la carrera en carreras relacionadas a ciencias de la computación es lo más normal, porque la mayor parte de libros, de textos, de páginas interesantes, pues digamos que están escritas en inglés. Entonces, realmente lo más normal es que muchos cursos que verán en los en los diferentes cursos, en los diferentes semestres, los profesores les indiquen que deben leer o revisar ciertos libros y muy probablemente, casi seguramente, la mayoría de libros de los que les van a hablar en los diferentes cursos están escritos en inglés. Es, por ejemplo, muy probable que a los que vieron Introducción al Modelado este semestre les hayan hablado de los libros donde podían encontrar algo de información sobre Rodin, y esos libros seguramente estaban en inglés. Entonces, a medida que avancen los cursos, va a pasar que les van a sugerir leer en inglés, y entonces realmente es mejor que se enfrenten a esto de leer en inglés desde ahora que están empezando, y no que esperen a estar más avanzados en la carrera, porque
porque digamos va a ser importante y necesario para desempeñarse bien en la carrera, digamos, leer en inglés. Entonces, listo. Por acá tenemos un problema, que es de esos problemas, lo que luego veremos que hay unas clasificaciones que han hecho algunas personas de los problemas en UBA, y esto es lo que se conoce como un problema nivel cero, o sea, de los problemas más sencillos, pero por algo hay que empezar. O sea, ahorita cuando veamos el problema, vamos a ver que es un problema muy sencillo, o sea, y la solución es muy fácil de escribir, pero por algo hay que empezar. Entonces usted podría decir, no, pero si los problemas son tan fáciles como estos, pues esto como que no motiva mucho, pero créanme que hay problemas de todo tipo de temas y de muchos niveles. Entonces la idea es que vamos a empezar con problemas muy sencillos y vamos a ir avanzando en el nivel de dificultad de los problemas. Este problema es el problema con número 11172, o sea, que es el problema 72 del volumen 111. Y este problema se llama Relational Operators. Entonces, ahí le echan generalmente una cháchara. Algunas veces la cháchara es directa, o sea, va al grano. Algunas veces usted se puede encontrar con un cuento bien rebuscado, en un contexto muy particular. Entonces, hay veces los enunciados son largos y difíciles de entender, otras veces los enunciados son más sencillos. En particular, en este problema, el enunciado es bastante sencillo. Y en esencia, lo que le dicen acá es que usted quiere saber la relación que existe entre dos valores. Entonces, le dicen que pueden haber tres relaciones. Puede ser que el primer valor sea más grande que el segundo, puede ser que el primer valor sea menor que el segundo, o puede ser que los dos valores sean exactamente lo mismo. Entonces, este es el enunciado. Luego, aparece una descripción precisa de la entrada. Entonces, siempre va a estar allí input y luego la descripción de la entrada. Entonces, en la entrada le dicen a usted, en este caso dice, la primera línea de la entrada es un entero t. Entonces, aquí generalmente, aunque no siempre ocurre, pero hay muchos problemas donde si en la mayoría se hace esto, le dicen a usted algún límite para los datos. Entonces usted le dicen acá, mire, le vamos a dar el primer dato que usted va a leer es un número t, y ese t puede estar seguro que siempre va a ser menor que 15. Entonces cuando le dan un límite, este límite no quiere decir que usted deba verificar que el número sea menor que 15. Lo que le están diciendo es, escriba su solución con la certeza de que ese número siempre va a ser menor que 15. O sea, no se preocupe si o sea, no haga ningún tipo de consideración cuando ese número es mayor que 15, mayor o igual a 15. Entonces, nunca estas condiciones, estos límites que se le dan a las variables, deben verificarse en su programa. O sea, no es necesario que lo haga, ¿sí? Entonces, usted simplemente puede escribir su solución con la certeza de que se va a satisfacer, que se va a cumplir eso que le están diciendo acá. Entonces le están diciendo, primero va a leer usted un número t, menor que 15, y le dice que ese número denota cuántos conjuntos de entrada o cuántos conjuntos de datos van a haber. Entonces luego le dice que van a haber, después de eso, t líneas, que van a haber tantas líneas como el número que le dijeron inicialmente, y que cada una de esas líneas va a contener dos enteros a y b, y le dicen a usted que el valor absoluto de esos dos números va a ser menor que este número que está acá, que es algo así como, creo que eso es 1.000.000.000 Entonces, básicamente, una vez más, esta condición, lo que les está diciendo es que usted puede escribir su solución con la certeza de que nunca le van a dar un número más grande. Este valor va a ser importante para considerar varias cosas. Le va a permitir a usted determinar de qué tipos van a ser las variables que va a utilizar en su solución, ¿sí? Y también en algunos casos le va a permitir, bueno, también en general, le va a permitir a usted saber si más o menos razonar sobre si su solución es una solución eficiente para el problema en consideración. En cada problema, me voy por acá a la página, le aparece también un límite de tiempo. Entonces, por ejemplo, para este problema que es el 100, por ejemplo, aquí decía que el límite de tiempo era 3 segundos. Ese límite de tiempo, básicamente lo que dice, a lo que se refiere es, cuando usted envíe su solución al servidor, ¿cuánto tiempo va a esperar el servidor a que su problema dé respuesta?
Si su problema da respuesta en menos de ese tiempo, entonces pues puede que le quede bien, puede que le quede mal, pero él va a esperar solo ese tiempo como máximo. Si su problema se demora más que ese tiempo en dar respuesta, entonces el servidor simplemente cuando se cumple el tiempo va a parar la ejecución y lo que le va a decir usted como resultado del envío de su problema es que su solución excedió el límite de tiempo. Entonces, cuando ya empiezan a trabajar sobre esto, van a darse cuenta que la respuesta que reciben es time limit exceed, que es algo así como excedió el límite del tiempo. Entonces, luego veremos problemas donde esa consideración es importante, ¿sí? Este problema es muy sencillo, realmente este problema pues no requiere ese tipo de consideraciones porque es demasiado sencillo. Y luego, después de escribir la entrada, entonces usted le dice la salida. Entonces, le dice que para cada línea en la entrada, usted debe producir una línea en la salida. Entonces, si en la entrada habían 3 casos, o sea, 3 líneas, pues en la salida tiene que haber 3 líneas. Y le dice aquí que cada línea debe contener alguno de los 3 relaciones, de los 3 operadores relacionales, que son el mayor que, el menor que o el igual. Y ese mayor que, ese menor que o ese igual va a indicar qué relación había entre los números que había recibido. Después de especificar la entrada y la salida, usted siempre va a tener un ejemplo de la entrada, siempre va a tener un ejemplo de la salida. En el ejemplo de la entrada, entonces en este caso dice, mire, un ejemplo de la entrada es que usted reciba como primer valor 3. Entonces significa que este número T que le decían acá tiene como valor 3. Entonces, de acuerdo a la descripción de la entrada, como el número que le pasaron inicialmente es 3, luego van a haber 3 líneas. Por eso usted encuentra aquí 3 líneas. Y en cada una de esas líneas, la entrada decía que usted iba a encontrar 2 números, A y B. Entonces, observen que cada una de esas líneas hay 2 números, A y B. Entonces, en la primera línea, A va a ser 10. En la segunda línea, B va a ser 20. En la segunda línea, A va a ser 20. B va a ser 10. Y así para el resto de líneas. Y en la salida, usted va a imprimir tantas líneas como casos le dieron acá. Entonces, como le dijeron que eran 3 casos, va a imprimir 3 líneas. En cada una de las líneas va a ver la relación que había entre los números que están allí. Entonces, en la primera línea hay un menor que porque 10 es menor que 20. En la segunda línea hay un mayor que porque 20 es mayor que 10. En la tercera línea hay un igual porque 10 es igual a 10. Entonces, este sería, digamos, el problema que hay que resolver en este caso. La pregunta es, ¿hay alguien para quien hasta ahora no quede claro lo que se está explicando acá en la descripción de este problema? Está claro. Pero tengo una pregunta respecto a lo del tiempo límite en general. Sí. Tú dijiste que cuando uno enviaba un problema, como que él empezaba a procesar y si a los 3 segundos, por ejemplo, en este caso, no le arrojaba la respuesta, entonces dejaba de procesarlo, por así decirlo, ¿cierto? Sí. Entonces, si me sale error de tiempo límite, no hay manera de saber si la respuesta está buena o no, o sea, porque no la termino de pasar. No. Cuando te sale en tiempo límite, no tenés garantía de nada. Lo único que es seguro cuando te sale tiempo límite es que tu solución no es tan rápida como se requiere. Entonces, que tenés que pensar una solución que sea más rápida, que haga menos trabajo. ¿Sí? Pero no puedes suponer que si estaba buena pero se demoraba, o que si estaba mala pero se demoraba, no se sabe. ¿Sí? O sea, puede ser que si mejoras algún detallito por allí, quede buena y entonces te lo acepte, o quede malo y te aparezca que la respuesta es errónea. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse cuando uno va a resolver un problema en cualquier contexto, y obviamente también en este contexto, es en llevar la información que aparece en el problema, llevarla al contexto del lenguaje de programación. Entonces, como por ahora estamos trabajando en C, entonces hay que llevarla al contexto de programación en C. Entonces hay que pensar en cómo representar la información que me están dando. Entonces yo tengo que mirar qué datos me están dando. Yo digo, bueno, me están dando un dato T que es un número entero y que es menor que 15. Entonces seguramente debo tener una variable de tipo entera para almacenar este dato. También
me están diciendo que para cada uno de los casos de prueba que me van a dar, van a haber dos valores A y B, y que ese A y B, su valor absoluto siempre va a ser menor a 1.000.000.001. Entonces, como me están diciendo que el valor absoluto de este número es, de esos dos números que me van a dar es 1.000.000.001, ¿qué tipo de variable podría utilizar? Uno diría entonces, bueno, se puede utilizar un entero. Entonces, estos números A y B, de acuerdo a esto que están diciendo aquí, ¿sí cabrían en un entero? ¿Alguno que recuerde de los nuevos? Joan, Steven, Miguel Ángel, bueno, María del Mar se fue, Fabián. ¿Recuerdan cuál es el rango de valores que caben en un entero? No, no lo creo. En C no. Listo. Entonces en C, recuerden eso, de eso pues había hablado Robin en la primera charla que vimos, pero recuerden que en C y C++, en lo que denominamos enteros, int, caben valores que ocupan como máximo 4 bytes, o sea, 32 bits. ¿Sí? Entonces uno en un número de 32, en 32 bytes, uno puede almacenar números que van desde como, básicamente hay 32 bytes. Entonces, si uno piensa en enteros que tienen signo, o sea, que pueden ser negativos, aquí esto de que le digan a usted el valor absoluto de A, el valor absoluto de B, ya le da a indicar a usted que los números pueden ser negativos. Entonces, usted necesita números con signo. Entonces, cuando usted tiene números con signos, va a tener que de los 32 bits que tiene el número, uno de ellos se va a utilizar para el signo, o sea que van a haber 31 bits disponibles. Eso significa que entonces el número más grande positivo que se va a poder almacenar es 2 a la 31. Entonces, ese número es más o menos 2.100 y pico de millones. Lo podemos colocar por acá. Yo, por ejemplo, cuando quiero precisar un cálculo, utilizo un lenguaje que es muy útil para utilizar como calculadora, que es Python. Entonces yo quiero saber cuánto es 2 a la 31. Entonces 2 a la 31 es este numerote que está aquí, que es 2.147.483.648. Este es el número más grande que se puede almacenar en un número entero, ¿sí? Y similarmente, menos este número vendría a ser el número más pequeño que se puede almacenar. Entonces, como el número más grande que me están dando aquí, me están diciendo que este número tiene 3, 6. Este número es 1.000.000.001. Entonces, 1.000.000.001 es menor que, por aquí alguien escribió que, es menor que el número 2.100 y pico. Sí, Steven, yo, pues, el Python no es como el lenguaje que más me gusta, entonces, pero digamos que funciona muy bien como calculadora. No, en general también se pueden hacer muchas cosas interesantes en Python. O sea, es un lenguaje muy útil, muy rápido para escribir, o sea, donde se puede escribir cosas de manera muy rápida, muy concisa, ¿sí? O sea, es un lenguaje muy interesante, pero bueno, a mí me gusta, a mí en este caso lo utilicé como calculadora, pero digamos que no pretendo desacreditar todo lo que se puede hacer en Python, porque se pueden hacer cosas muy interesantes en Python. Entonces, como el número máximo que se puede almacenar un entero es 2.100 y pico de millones, y el número más grande que me están dando aquí es 1.000.000.000, entonces eso quiere decir que el número A y el número B que me van a dar acá los puedo almacenar en un entero. Entonces, ya aquí la información que van a dar es un número T, un número A y un número B, y acabamos de ver que los tres números deben ser enteros. Entonces hay que escribir un programa que permita solucionar ese problema. Recuerden que en este caso tenemos que digamos, tener en cuenta las consideraciones que nos están dando sobre la entrada y sobre la salida. No debemos ni leer más cosas que las que digan en la entrada, ni imprimir más cosas que las que dicen en la salida. Entonces, voy a crear aquí un archivo, lo voy a llamar 111.72.c,
y voy a escribir entonces la solución a este problema. Vamos a ir viendo, es bastante sencillo. Entonces, en este problema, bueno, primero tenemos que colocar los include. Entonces, incluimos stdio.h. Vamos a incluir también, vamos a incluir también stdlib. Y no necesitamos nada más. Entonces hacemos in main. Y entonces... ¿Está la librería? Sí, esos son, digamos, las librerías estándares, las más necesarias en general cuando se trabaja en C o en C++. ¿Sí? De hecho, con lo que vamos a hacer, solo necesitaríamos stdi o stdlib no sería necesario. Entonces, vamos a crear las variables que vamos a necesitar. Vamos a tener una variable t, una variable a y una variable b. Entonces, creamos 3 enteros, a, b y t. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a leer los datos de acuerdo al orden que nos dan en la entrada. Entonces, lo primero que se debe leer es el valor t. Entonces, vamos a leer con scanf el valor t. Entonces, vamos a leer un entero. Entonces, colocamos la marca porcentaje de. Y después de eso, a scanf le debemos pasar la dirección de memoria a una variable de tipo entera donde vamos a almacenar el dato. Entonces, como vamos a almacenar el dato en la variable t, entonces le vamos a pasar la dirección de memoria de t, ampersand t. Entonces, luego hay que proceder a leer el resto de información y solucionar, digamos, cada uno de los casos. Entonces, observen que nos dicen que luego se deben leer tantas líneas como diga este valor t. Entonces, la semana pasada les había dicho que uno podía hacer algo como esto, t menos menos. Entonces, al hacer t menos menos, ¿qué pasaba? Si, por ejemplo, leía un 3, entonces decía while, al decir t menos menos, él toma el valor de t en ese momento, que es 3, entonces dice while 3, y entonces recuerden que los booleanos en C, siempre cualquier valor diferente de 0 es verdadero, cuando es 0 es falso, entonces cuando dice while 3, está diciendo verdadero, entonces ingresa, pero después de eso le resta 1 a t. Entonces, cuando evalúa la condición, evalúa con 3, pero después de eso el valor de t pasa a ser 2. Y entonces luego va a hacer todo lo que digamos aquí en el while. Luego en la siguiente iteración, él va a decir while t, que ya vale 2, como while 2 va a dar true, entra, pero después de eso, t pasa a valer 1. Luego en la siguiente iteración, t vale 1, entonces dice while 1, eso da verdadero, ingresa, pero t pasa a ser 0. Y en la siguiente iteración dice while 0, y como 0 es falso, entonces, como la condición del while en ese momento va a ser falsa, entonces va a salirse del while y va a continuar con el resto del programa. Entonces, ¿qué debe hacer en cada uno de los 3 casos que me van a dar? En cada uno de los 3 casos que me van a dar, debe leer 2 cosas. Debe leer 2 enteros. Entonces, con un scanf leo 2 enteros. Y ahora, pues tengo que pasarle las direcciones de memoria de las variables enteras donde voy a almacenar esos 2 enteros. Entonces, le voy a pasar la dirección de A y le voy a pasar también la dirección de B. Entonces, le voy a decir lea 2 enteros y almacénelos en A y almacénelos en B. Luego, ¿qué se debe hacer con A y con B? Entonces, después de leer los 2 datos del caso en el que estoy, voy a efectuar el cálculo que me están pidiendo en la solución al problema. Entonces, en la solución al problema están diciendo, usted debe verificar qué relación hay entre A y B. Entonces, sencillo, yo voy a preguntar, si A es menor que B, va a ocurrir algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe pasar cuando A es menor que B? Cuando A es menor que B, pues se debe imprimir el símbolo menor que. Entonces voy a decir, cuando A sea menor que B, imprima menor que. Y después de eso, un salto de línea. Si A no es menor que B, entonces voy a verificar si A es mayor que B. Si A es mayor que B, ¿qué debe imprimir? Debe imprimir mayor que. Y entonces un salto de línea. Entonces, después, si A no es menor que B y A no es mayor que B, necesariamente A y B tienen que ser iguales. Entonces, uno podría colocar aquí if A igual a B, pero necesariamente, siempre que llegue hasta este punto, A va a tener que ser igual a B. Entonces, por eso, no colocamos la condición y simplemente colocamos else, y cuando llegue este caso, pues va a imprimir igual y un salto de línea. Entonces, esto
Esto sería lo que haría para cada caso, y como estamos iterando sobre el número de casos, pues después de leer la entrada, produciría, digamos, el resultado esperado, en caso pues de que no hayamos tenido ningún error. Entonces vamos a compilar aquí el archivo que acabamos de ver. Entonces, el archivo lo vamos a llamar, bueno, lo voy a compilar en el orden que les he sugerido, gcc 111.72.c menos o lo va a llamar etc. Entonces no apareció ningún error, y entonces vamos a ejecutar, recuerden, ./etc. Y entonces él se queda aquí esperando que digitemos la información. Entonces digitamos 3 y damos enter. Entonces después de digitar 3 y darle enter, él espera que usted le dé la información del primer caso. Entonces digámosle 10 y 20. Entonces, después de que usted da enter, él lee los datos, efectúa el cálculo que colocamos en nuestra solución y se da cuenta que la solución debe ser, o sea, que lo que debe escribir es menor que, imprime menor que. Luego pasa al segundo caso. Entonces, en el segundo caso, digamos que leemos el 20 y el 10, como está en la descripción, en el ejemplo que está en la entrada, 20 y 10 nos da mayor que, y luego le pasamos 10 y 10 y nos da igual. Como ya no hay más casos, él termina la ejecución. Y esta sería la solución al problema. Coloquémosle más casos como para probar. Coloquémosle números más grandes. Entonces él nos dice que 10.000 es menor que 3.000.009. Luego podemos colocar 234 y 34. Nos dice que 264 es mayor que 34. Y así hasta llegar al final. Observen que normalmente, dense cuenta que aquí nos presentan la entrada separada de la salida. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué aquí las cosas están mezcladas? ¿Por qué en la descripción del problema nos muestran la entrada separada de la salida? Realmente los sistemas operativos, digamos que separan lo que el usuario, lo que los programas imprimen de lo que los programas leen. Entonces, sin embargo, a nivel de la terminal, uno digita en el mismo espacio, uno ve en el mismo espacio la información. O sea, uno ve en el mismo espacio lo que el usuario digita y también ve en el mismo espacio lo que el programa responde. Si uno quisiera separar eso, para ver cada cosa por un lado, entonces uno tendría que utilizar algo que se llama, es una técnica que se llama direccionamiento digamos, redirigir la información. Entonces nosotros podemos utilizar redireccionamiento a archivos. Nosotros podemos decirle que queremos que todo lo que este programa imprima, lo queremos mandar a un archivo. Entonces, en lugar de mostrárnoslo mientras lo ejecutamos, realmente lo que va a hacer es almacenar en un archivo todo lo que nuestro programa imprima. Para hacer eso, usted lo que va a colocar en la línea de comandos es, después del nombre del ejecutable, ./etc, usted va a colocar el símbolo mayor que, y después de eso va a colocar el nombre del archivo de texto donde quiere guardar, donde quiere mandar la información. Usted le va a decir, mire, lo que imprima este programa, mándemelo al archivo salida.txt. Entonces yo le doy enter. Entonces en este caso yo digo, van a haber 5 casos de prueba. Entonces le digo, el primer caso de prueba tiene el 123 y tiene el 45. Cuando le doy enter, observen que él no muestra el resultado. El resultado no se muestra porque el resultado se está redirigiendo, ya no se imprime directamente en la terminal, sino que lo que imprime el programa se manda al archivo salida.txt. Ahorita vamos a ver que allí va a aparecer todo lo que el programa imprime. Entonces, en este caso, decimos, el primer caso tiene 123 y 45, digamos que el segundo caso sea 12 y 9, que el tercer caso sea 195.000, que el cuarto caso sea 40 y 90, que el quinto caso sea 20 y 20. Entonces, después de eso, termina su ejecución. Si vamos a ver lo que hay en el archivo salida.txt, entonces nos muestra esto. Nos dice, miren, salida.txt está esta información. Y observen que esta información que está aquí es la información que es la respuesta del problema. Entonces nos dice, mire, el primer caso que usted me dio mayor que, porque 123 es mayor que 45. El segundo caso también dio mayor que, porque 12 es mayor que 9. El tercer caso dio menor que, porque 190 es menor que 5.000. El cuarto caso dio menor que, porque 40 es menor que 90. Y el quinto caso dio igual, porque 20 es igual a 20. Entonces, observen que de esta manera podemos ver lo que aparece, lo que se ingresa, lo digitamos nosotros directamente, y lo que imprime el programa, digamos, aparece de forma separada en un archivo, ¿sí? Entonces, es claro para todos lo que acabo de hacer aquí.
Sí, sí. Listo, entonces, bueno. Entonces, hay otra posibilidad, así como nosotros podemos imprimir un archivo, también podemos leer de un archivo. Entonces, piense, por ejemplo, que nosotros vamos a crear un archivo, vamos a llamar entrada.txt, y en este archivo vamos a tener lo que nosotros quisiéramos digitar cuando ejecutamos el programa. Entonces, nosotros podemos decir, yo ahorita voy a crear una ejecución del programa donde va a tener 3 casos, donde el primer caso es el 100 y el 90, donde el segundo caso es el 40 y el 50, y donde el tercer caso es el 30 y el 30. Y entonces guardo aquí y salgo. Entonces, si vemos el archivo entrada.txt, en este caso nos muestra, bueno, aquí nos quedó una línea al final, la voy a quitar. Entonces, realmente no utilizamos esa línea. Y entonces, cuando vemos lo que hay en el archivo, dice, este es el contenido del archivo. Quiero que el contenido de ese archivo sea como lo que el usuario digita cuando yo ejecute el programa. Entonces, cuando yo ejecute el programa, recuerden que él se queda esperando que el usuario digite algo. Yo no quiero que el programa se quede esperando que digite algo. Yo le quiero decir al sistema operativo que simule que lo que está digitando el usuario lo simule a partir del contenido de un archivo. O sea, en este caso quisiera decirle que simule que el usuario digitó lo que está en el archivo entrada.txt. Para eso voy a colocar el símbolo menor que y luego el nombre del archivo donde está lo que quiero simular que el usuario digitó. En este caso entrada.txt. Entonces, al hacer esto, observen lo que aparece. Él no espera a que se digite nada e inmediatamente aparece lo que imprime como solución el programa. Entonces nos dice que el resultado del primer caso, que era 100 y 90, es mayor que el resultado del segundo caso, que era 40 y 50, es menor y que el resultado del tercer caso, que era 30 y 30, es igual. Es claro para todos lo que hicimos con el mayor que y lo que hicimos con el menor que. Listo, bueno. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, es más, yo podría decirle en una misma instrucción, podría decirle, mire, lo que va a leer este archivo, léalo lo que va a leer este ejecutable, léalo del archivo entrada.txt y lo que imprime este programa, imprímalo a salida.txt. Entonces, si yo ejecuto esto, él no muestra nada, pero cuando vamos al archivo, a ver el archivo salida.txt, nos muestra el contenido del archivo que va a ser la línea que tiene mayor que, la línea que tiene menor que y la línea que tiene igual. Entonces, esta es una técnica, digamos, un mecanismo que, digamos, en este caso donde estamos hablando de solo 3 entradas, pues parece como que no aporta mucho, pero hay problemas en UBA o en cualquiera de esas plataformas donde usted tiene que leer muchísima información, usted tiene que leer, por ejemplo, 1000 datos. Entonces, usted ponerse a digitar cada uno de los 1000 datos, usted mejor los coloca en un archivo y hace esta técnica de redireccionamiento para leer directamente este archivo. También en este caso la salida es fácil de interpretar. La salida tiene un menor que, tiene un mayor que, pero entonces usted puede mejor mandarla a un archivo cuando tiene mucha información y quiere analizar detalladamente la información que arrojó como respuesta su programa. Entonces, esto que tenemos aquí, digamos que sería un ejemplo de, digamos, de los problemas más sencillos que podemos resolver utilizando C de los problemas que están disponibles en esta plataforma. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Listo, no, hasta ahora todo bien. Todo bien, Listo. profe. Bueno. Entonces vamos a mirar otro problema. Entonces, miremos un problema. Este problema es el problema 11498, o sea, el problema 98 del volumen 114. Y entonces, como les decía hace un rato, aparece el número del problema, aparece el título del problema, luego el enunciado del problema, luego la descripción de la entrada, la descripción de la salida, luego un ejemplo de la entrada y un ejemplo de la salida. Entonces, listo, aquí básicamente nos dicen que esencialmente cuando uno lee el problema, nos terminan diciendo es que
hay un país, un territorio que se llama Enlogonia y que en este territorio, digamos, es un territorio que está dividido en cuatro, digamos, segmentos, en cuatro divisiones, ¿sí? Entonces digamos que esas divisiones, uno puede ver el territorio en Logonia, lo puede ver como si estuviera en un plano cartesiano, donde entonces está el punto de división, que es el punto 00, y todos los demás elementos caen en alguno de los territorios. Caen en el territorio que está en el noroccidente, en el nororiente, en el sur, o en el suroriente, o en el suroccidente. Entonces, básicamente, lo que nos dicen después de eso es que se quiere ayudar a la gente de este territorio, se le quiere ayudar a crear un sistema en el cual uno, a partir de la ubicación de una persona en el mapa, la ubicación se va a dar como coordenadas en X, coordenadas en Y, entonces se quiere saber a qué territorio pertenecen. Entonces, después de eso, nos dice lo siguiente. Nos dice, miren, la entrada del problema va a contener varios casos de prueba. La primera línea de un caso de prueba contiene un entero K que indica el número de consultas que van a ser hechas. Entonces dice que K va a ser mayor que 0, o sea, por lo menos va a haber una consulta, y que K va a ser menor o igual que 10 a la 3, o sea, que K va a ser menor que 1000. Entonces, por acá alguien escribió algo. Gracias. Profesor, Señor. a ver una pregunta. No sé si esas páginas están ligadas a UBA o UHANT o no, en las que le dan como varios outputs, no varios inputs para que usted los ingrese y con el output que usted saca puede hacer como una comparación, que son así muy largos. Sí, claro, claro. Bueno, no les había hablado. ¿Quién fue que me habló ahorita? Que no vi. ¿Fabián? Sí, yo. Listo. Fabián mencionó algo que se llama Gihon. Gihon es una plataforma que está conectada a UBA, y entonces es esta página que acabamos de ver aquí. En esta plataforma, él nos muestra en tiempo real digamos, los diferentes usuarios, los envíos que han hecho de algunos problemas. Entonces, aquí nos muestra que acaba de enviar en estos momentos este usuario que aparece aquí, acaba de enviar el problema 199, y que antes que eso, este usuario Eduardo que aparece aquí, envió este problema 10428, y así sucesivamente. Usted puede decirle que quiere ver más personas que han enviado soluciones, y él va mostrando en tiempo real el veredicto que hubo para esas soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que a este usuario que estuvo acá, que envió el problema 199, la respuesta fue aceptado, pero que a Eduardo y a David Calle y a otras personas que aparecen allí le dio wrong answer, que a este por acá que se llama Nicolás le apareció runtime error. Entonces, runtime error es un error que aparece cuando el programa se está ejecutando, y cuando se le pasa la entrada del programa, en lugar de dar respuesta, el programa falla. Entonces, el programa, digamos, se cae por algún error interno del programa. Eso es lo que llama un runtime error. Aparece también por acá que este señor Eduardo también envió este problema 10428, el veredicto fue time limit, y así para cada uno de los problemas que están acá. También aparece un tipo de error que se llama, aquí aparece como presentation E, que es presentation error, que básicamente es un error que aparece cuando la solución es correcta, pero la forma en que está imprimiendo los datos no satisface las especificaciones que se dieron en el enunciado. Entonces, aquí usted puede consultar eso, pero puede consultar más cosas aparte de eso. Usted, por ejemplo, cuando usted ya tiene un usuario aquí, va a colocar mi usuario Oscar Rarren, entonces usted puede decirle submit, y él le va a mostrar a usted las estadísticas de ese usuario. Entonces, en este caso, también aparecen las estadísticas, aparecen los envíos que ha hecho ese usuario, los más recientes. Y entonces, las estadísticas aparecen cuántos de los envíos de este usuario han sido aceptados, cuántos han tenido errores de presentación, cuántos han tenido wrong answer, cuántos han tenido time limit, y todos los demás tipos de resultados que están aquí. También muestra un poco el progreso a nivel de los años en cuanto a cantidad de problemas resueltos,
y entonces por acá abajo aparece cuántos problemas ha resuelto este usuario. En este caso, pues yo he resuelto 506, y cuántos envíos he hecho. En este caso, pues he hecho 1002. Luego aparece el listado de todos los problemas que ha resuelto su usuario. Entonces aquí están todos los problemas que hasta el momento yo he resuelto. Acá abajo aparecen cuáles problemas yo he intentado, pero no, he intentado resolver, pero no he todavía logrado que me acepten. Entonces dice que hay 4 problemas que he intentado resolver y no me han aceptado. Y luego aparece algo que es muy interesante. Hay un libro que se llama Competitive Programming. Este libro es un libro que escribieron 2 hermanos, que se llaman, si no estoy mal, Steven y Félix Halim. Ellos 2 son personas que hace muchos años participaron en competencias de programación, y a partir de la experiencia que ellos tuvieron en esas competencias de programación, hicieron este libro en el cual explican, digamos, las diferentes técnicas que se tienen para solucionar problemas, en particular en lo que se denomina en la plataforma de UBA y en las competencias asociadas a esta plataforma, que es lo que se conoce como la ACM y CPC. Luego les contaré con más detalle eso. Entonces, en este libro está dividido de acuerdo a los temas. Este libro, en el capítulo 1 hay una introducción, en el capítulo 2 habla de bibliotecas y estructuras de datos, en el tercer capítulo habla de paradigmas de solución de problemas, en el cuarto capítulo habla de grafos, en el quinto capítulo de matemáticas y así. Y entonces ellos fueron los que crearon esta plataforma, GitHub, y entonces ellos para cada capítulo han categorizado los problemas que se dan en ese capítulo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 de la introducción, digamos, ya han creado diferentes categorías. Entonces han creado la categoría de los problemas para empezar, los problemas fáciles, y entonces aparecen los diferentes problemas, aparece el nivel que le dan a esos problemas, desde el nivel 0, nivel 1, nivel 2, 3, 4, 5, 6 y así, y aparece aquí, si el usuario lo ha resuelto, aparece el tiempo de la mejor solución de ese usuario y cuántos, y digamos, qué ubicación tiene la solución de ese usuario entre todas las soluciones en el mundo. Entonces aquí, digamos, en este caso yo resuelto todos los problemas que aparecen aquí. Y entonces usted esta herramienta la puede utilizar para usted ver, para guiarse un poco sobre la solución del problema. Entonces usted puede aquí, si usted dice, bueno, yo sé como lo básico, entonces usted puede mirar acá los problemas que están en esta sesión, y son problemas que digamos, solo involucran conceptos y elementos de programación, más bien para principiantes. Entonces, si usted quiere luego avanzar a cosas más sofisticadas, digamos, usted ya conoce de grafos, entonces por acá le aparece los listados de problemas para grafos que utilizan diferentes técnicas. Entonces le dicen problemas que solo involucran recorridos en grafos, algo que se llama encontrar los componentes conectados en grafos, lo que se llama el ordenamiento topológico de un grafo, por aquí aparece lo que se denomina un BFS en un grafo, por acá está lo que se denomina el algoritmo de Dijkstra en un grafo, bueno, y así. Usted encuentra aquí esas categorías y el nivel que tiene cada uno de esos problemas. Entonces, es una herramienta útil. Que usted, digamos, cuando usted tiene un usuario nuevo, usted puede consultar. También hay otra herramienta que se llama udebook. Esta herramienta, si usted le coloca udebook.com, luego coloca UBA, y después de esto coloca el número de un problema. Entonces, por ejemplo, colocamos, creo que el problema que tenemos ahorita era el 111.72. Entonces, si colocamos aquí 111.72, nos va a llevar a esta interfaz en la cual aparecen, digamos, posibles entradas que usted puede utilizar para su solución a este problema. Entonces, aquí dice el usuario que la subió y dice ejemplos de entradas. Entonces, aquí hay un ejemplo de una entrada. Aquí hay otro. Digamos, es un usuario que colocó una entrada, digamos, extensa, que no satisface todo el requerimiento que decía acá sobre el número de casos. Aquí el número de casos debería ser menor que 15, y este usuario pues colocó 6.666 casos, pero entonces, digamos, usted puede ahí ver, entonces usted puede darle copy input. Una preguntita. ¿Sí? ¿Eso lo hizo a mano o tiene algo que se las genere? No, uno puede escribir un algoritmo que genere entradas de prueba. O sea, seguramente utilizó algún tipo de algoritmo. Se hizo un programa que genera automáticamente eso. ¿Sí? Entonces uno puede utilizar cualquiera de estas entradas, copiarla
y llevarla a su, por ejemplo, voy a copiar esta de las 6666 y entonces la voy a utilizar por acá en mi terminal con el archivo que tenemos ahora. Entonces, observen lo que voy a hacer. Voy a decir que lo que imprime este programa lo mande a salida.txt. Le voy a dar enter, entonces aquí vas a quedar esperando que yo digite los datos. Entonces yo aquí simplemente voy a copiar lo que acabo de pegar en Udebud. Entonces, perdón que me salí. Entonces aquí le digo pegar y entonces él pegó todo lo que copié de allá y terminó. Y entonces si viéramos el contenido del archivo salida.txt nos mostraría esto. Y entonces un archivo, aquí muestra una parte del archivo porque no tiene, digamos, es un archivo muy grande. Si queremos ver el archivo completo, entonces por ejemplo, si vamos a gedit, si tengo gedit aquí, sí, y decimos salida.txt, entonces él nos mostraría que este es el contenido del archivo. Y este archivo entonces tiene, vamos a ver aquí, va a tener entonces, voy a ir hasta el final del archivo. Y entonces el archivo tiene 6.666 líneas. Entonces digamos que yo quiero saber si lo que me imprimió mi solución es correcto. Entonces yo voy a copiar el contenido de este archivo, lo copio con control Z, lo selecciono todo y lo copio. Y esta plataforma le permite a usted obtener la salida esperada de esta entrada que aparece aquí. Entonces yo le voy a decir get accepted output. Entonces él, después de eso, muestra aquí la salida que hay en el sistema para esta entrada. Y entonces yo puedo colocar aquí lo que me imprimió mi programa. Entonces le digo, lo copio y lo pego allí. Perdón, lo pego allí. Y entonces luego, siempre al final, hay que incluir un salto de línea. Entonces, hago esto y después le digo comparar las dos salidas. Entonces me dice en este caso que las dos salidas son idénticas. Entonces ya me da un indicio de que me quedó bien o que me quedó mal. Pero simplemente imaginemos que me quedó algo malo. Digamos que en lugar de igual, que era la última línea, mi programa hubiera dicho mayor que. Entonces lo coloco allí para mostrarles lo que aparecería. Le digo comparar y él me dice, mire, hay una línea en la salida que quedó diferente. Entonces dice, en la salida esperada dieron igual y en la salida que usted colocó hay un mayor que. Entonces seguramente para esa entrada su problema no dio la solución correcta. Y entonces para los diferentes problemas aparecen en casos de prueba. Entonces es una herramienta que se puede utilizar y es, creo, lo que mencionaba ahorita Fabián. ¿Cierto, Fabián? Sí, es que no me acordaba si era directamente conectada con UVA y todo eso, ¿no? O si era Sí. una página aparte. Gihan está conectado con UVA y Udebud tiene entradas en diferentes jueces. Tiene los de UVA, tiene también en el Facebook HackerCat, en el de Google, de Codellan, en otro que se llama SMSPC LiarKit, y bueno, todos los que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces ustedes pueden utilizarlo, digamos, como una herramienta, bueno, como su nombre lo dice, para debuguear, o sea, para darse cuenta, tratar de identificar si su programa falla o no falla. ¿Listo? Gracias. Vale, entonces, volviendo aquí al problema que les ha presentado hace un rato, entonces tenemos el problema 11498. Entonces les recuerdo que hablaba de un territorio que se llama Enlogonia, que entonces hay ubicaciones, y si quieres saber en cuál de los cuadrantes está ubicada algunos establecimientos. Entonces nos dan la descripción de la entrada. Recuerden que en la descripción de la entrada les estaba diciendo que primero nos dice que van a haber varios casos de prueba y nos dicen que la primera línea de un caso de prueba contiene un número entero K que indica el número de consultas que van a ser hechas y que ese K está entre 0 y 1000. Luego dice que la segunda línea de un caso de prueba contiene dos números, N y M, que representan las coordenadas de algún punto en el mapa. Entonces nos dicen que N y M van a estar entre menos 10.000 y más 10.000. Nunca van a ser valores que no estén en ese rango. Luego dice que cada una de las siguientes líneas contiene enteros K y Y representando las coordenadas de una residencia. Entonces, nos dice entonces que esas coordenadas también van a estar entre menos 10.000 y más 10.000.
nos dice que el final de la entrada va a estar indicada por una línea que contiene únicamente un 0. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Es decir, nos dicen, bueno, por cada caso de prueba, en la entrada, su programa debe imprimir una línea que contiene algunas de estas 5 cosas que dicen aquí. Dice la palabra divisa, que viene del portugués límite, viene la palabra límite en portugués, si la residencia está en alguno de las líneas de borde del mapa. Entonces, si está en la línea norte, en la línea sur, en la línea oeste o en la línea este. Nos dice que debe imprimir NO si la residencia está en la parte que queda en el siempre se me olvida que es west, en el noroccidente. ¿Sí? Debe imprimir NE si está en nororiente. Debe imprimir SE si está en el suroeste, suroccidente, y SO si está en el suroriente. Entonces, observen lo que nos dan acá. Dicen, miren, el primer caso va a tener como cantidad de... Recuerden que lo primero que nos dan es el número de consultas que van a ser hechas. Entonces nos dice, mire, este primer caso va a tener 3 consultas. Luego nos dice, listo, nos va a decir, lo siguiente son los valores N y M, que quieren decir las coordenadas del punto de división. Entonces, realmente aquí, en el ejemplo, en el gráfico que está en la entrada, nos dicen que el punto de división lo están colocando en el punto 0, 0. Pero el punto de división puede estar en cualquier punto del mapa. Entonces, nos van a decir, los segundos valores que van a leer en este problema van a ser las coordenadas del punto de división. Entonces, aquí nos dice, mire, el punto de división va a ser la coordenada 2, 1. Entonces, significará que el punto de división va a estar más o menos por acá. Y entonces que a partir de allí se van a trazar los ejes que dividen el mapa en 4. Entonces, después de eso, van a aparecer tantos parejas de números como este número que leyeron aquí. Entonces, como aquí decía 3, van a aparecer 3 líneas donde están las coordenadas X y Y de las residencias. Y se tiene que decir, si con respecto a este punto de división, ¿dónde está ubicada cada residencia? Entonces, por ejemplo, nos dice que la primera residencia está en la coordenada 10, 10, la segunda residencia está en la coordenada menos 10, 1, la tercera residencia está en la coordenada 0,33. Entonces, estos hasta aquí serían los datos del primer caso. Por cada caso debe haber una línea por cada una de estas consultas. O sea que este primer caso debe imprimir 3 líneas. Luego en el segundo caso nos dicen, miren, van a haber 4 consultas. Nos dice que el punto de división está en las coordenadas menos 1000, y aquí están las coordenadas de las 4 consultas. Y entonces, desde el 4 hasta aquí sería la información, déjenme lo subrayo, sería la información del segundo caso de prueba. Y nos dicen que cuando encuentre un 0 significa que ahí debe parar. Entonces, después de eso aparece un 0, significa que el anterior era el último caso de prueba. Entonces, observen que en el primer caso de prueba habían 3 consultas, en el segundo caso de prueba habían 4 consultas, o sea que la salida debe tener 7 líneas, que son las 7 líneas que aparecen aquí. ¿Es claro para todos lo que nos están pidiendo? Sí. Listo. Bueno, asumo que todos los demás no dijeron nada, entonces supongo que es porque entendieron. Entonces, tenemos que escribir una solución a este problema, ¿sí? Entonces, primero tenemos que pensar en, listo, ¿cómo debe representar la información? Claramente, la información que nos están dando aquí son puros números. Debemos tener un K que sea el número de consultas que se va a hacer en el caso. Debemos tener un N y un M que van a ser los límites donde está el punto de división. Y debemos tener un K, y vamos a tener X y Y que van a ser las coordenadas de cada residencia. Entonces, todos los límites nos dicen que el K siempre va a tener como valor máximo 1000, que el N y el M van a ir entre menos 10.000 y más 10.000, y que el X y el Y van a estar entre 10.000 y menos 10.000 y 10.000. Entonces, cuando vamos a escribir la solución a este problema, pues creamos primero el archivo. Entonces decimos touch, le voy a colocar aquí 114.98.c y voy a abrir este archivo, 114.98. Entonces, lo primero que hacemos
Vamos a colocar las bibliotecas stdio.h y stdlib.h. Y entonces, en nuestro main, entonces lo primero que voy a hacer es crear las variables que van a necesitar. Voy a necesitar una variable k, una variable n, una variable m, una variable x y una variable y. Entonces, voy a empezar a leer los datos de acuerdo como lo dice la entrada del problema. Dice que debe leer primero el k de cada caso. Entonces, el k de cada caso va a ser un entero que está entre 0 y 1000, pero nos dice al final que cuando ese k que se lee sea 0, significa que debe parar. Entonces, observen lo que vamos a hacer. Primero, colocamos que vamos a leer un entero y que lo vamos a almacenar en la variable k. Entonces, le pasamos la dirección de memoria de k. Luego, observen que vamos a colocar aquí que debemos leer o debemos trabajar mientras k sea diferente que 0. Luego, si k es diferente de 0, significa que estamos en un caso. Entramos al caso. Y entonces después de eso nos dice que debe leer el n y el m que representan el punto de división que se tiene que considerar. Entonces, como tenemos que leer dos números, entonces leemos dos enteros y decimos que los almacenen en la dirección de n y en la dirección de m. Después de eso, van a aparecer k líneas. Entonces tenemos que leer k líneas, entonces vamos a utilizar una variable i que nos va a permitir leer tantas líneas como sea el valor de k. Entonces vamos a decir que i sea igual a 0, que i sea menor que k, y vamos a incrementar en 1 i. En cada iteración, ¿qué hay que hacer? Hay que leer el x y el y para esa consulta. Entonces leemos con scanf. Entonces decimos porcentaje de, leemos el x y leemos el y. Y entonces, luego tenemos que efectuar el cálculo que nos están pidiendo. Y entonces aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo resolvemos el problema? O sea, ¿cómo? Recuerden que tenemos que imprimir una de 5 posibilidades. Tenemos que imprimir o la palabra divisa, si la coordenada que nos están diciendo aquí está en alguno de los bordes de división, la palabra NO si está en el noroccidente, NE si está en el nororiente, SE si está en el suroriente y SO si está en el suroriente. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que estas coordenadas que están aquí, en dónde están? Si fuéramos a hacerlo, si el punto de división siempre fuese el 0, 0, sería fácil, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si algo está en el primer cuadrante? Si algo está en el primer cuadrante, es suficiente con saber que la coordenada en X tiene que ser mayor que 0 y la coordenada en Y tiene que ser mayor que 0. Esa es la forma, cuando consideramos como punto de división el 0, 0, pues es suficiente con hacer eso. Que X sea mayor que 0 y que Y sea mayor que 0. O sea, que ambos sean positivos. ¿Sí? Si el punto de división fuese ese, entonces en este caso, pues simplemente diríamos, la respuesta tiene que ser NE. Si no fueran ambos positivos, entonces podríamos decir, si X es positivo y Y es negativo. Si X es positivo y Y es negativo, ¿en qué cuadrante está? Está en este cuadrante de acá abajo. Entonces debería imprimir las letras SE. Si no es eso, entonces si X es menor que 0 y Y es mayor que 0, ¿en qué cuadrante estaría? Estaría en el segundo cuadrante, o sea que en ese caso debería imprimir NO. Y si X es menor que 0 y Y también es menor que 0, debe imprimir, ¿qué cosa? En ese caso estaría en el tercer cuadrante y tendría que imprimir, en este caso, debería imprimir, bueno, no es,
En este caso debería imprimir NO, perdón, SO. Y si no se cumple ninguna de estas cosas, es porque estaría, alguno de los valores sería 0. Entonces, si alguno de los valores es 0, lo que debe imprimir es la palabra divisa. Y entonces, está claro para todo lo que hice hasta aquí, lo que hice hasta este momento. Sí. Sí, bro. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿esto que hice aquí resuelve el problema que me están dando en este enunciado? No, ¿Por qué no? porque no siempre va a ser 0,0 el punto de división. Listo. Entonces, esto solo resolvería el problema si el punto de división es 0, 0. ¿Qué tendríamos que cambiar para que considere el punto de división que estoy leyendo, que es el punto que tiene coordenadas nm? ¿Qué habría que cambiarle a esta solución para que eso sea cierto? O sea, para que esta solución ya sirva para solucionar este problema. Para cuando dices x mayor o menor a 0, cambiar ese 0 por la coordenada m, ¿no? N, la abscisa Entonces, n. cambio este 0 cuando es x por n, cuando es y por m, ¿cierto? Les digo x mayor que n y y menor que m, x menor que n y y mayor que m, x menor que n y y menor que m. Y entonces en este caso debería funcionar, ¿cierto? Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a compilarlo. SC menos O, etc. 114.98. No aparece ningún error. Vamos a ejecutar. Y observen entonces. Vamos a colocar la entrada que aparece en el enunciado. Colocamos 3. Luego colocamos que el punto de división es el punto 21. Luego colocamos la primera consulta. Decimos 10 con 10. Entonces en este caso nos imprime NE, que es lo primero que nos aparecía por acá en la salida. O sea que hasta ahí va bien. Luego el segundo caso es menos 10 con 1. Entonces nos dice divisa. ¿Y por qué divisa? Porque la coordenada en Y es 1, que coincide con la coordenada del punto de división. Entonces, hasta ahí está bien. Observen que aquí decía que lo segundo que debe imprimir era divisa. Luego, por ejemplo, 0 con 33. Entonces, en este caso dice NO. Y luego tenemos, bueno, eran 3 soluciones. Entonces, luego el segundo caso dice va a tener 4 consultas. El punto de división va a ser menos 1000 con menos 1000. Y entonces luego tenemos que especificar cada una de las consultas. Entonces decimos menos 1000 con menos 1000. Entonces aquí la residencia está ubicada en el punto de división. Como de esperar, debería imprimir divisa. Luego dice 0, 0. Imprime en este caso NO. Entonces, ¿nos quedó bueno? ¿Qué tenemos mal en este caso entonces? ¿Por qué imprime NO en lugar de imprimir NE? Observe que el punto, ¿dónde estaría ubicado en el plano? El punto menos 1000 con menos 1000 estaría como por acá. El punto 0, 0 está, digamos, con respecto a ese punto que estaría como por acá, ese punto está hacia la derecha y hacia arriba. O sea que está en el cuadrante NE. Entonces, ¿qué nos quedó malo porque imprime NO? ¿Qué se les ocurre? Volvamos aquí al código de la solución. Observen lo que está haciendo esto, a ver si escribimos algo mal. Él preguntaría, el X que nos están dando que es 0, ¿cierto? 0 es mayor que menos 1000, sí. Y Y es mayor que menos 1000, sí. Entonces, en este caso dice que imprime NE. ¿Por qué imprimió entonces NO? ¿Alguna idea?
¿Nadie? No. Esta es nuestra solución, ¿cierto? Leímos Observen que tenemos un pequeño problema en nuestra solución. Aparentemente estamos leyendo las cosas bien, pero en nuestra solución hace falta algo. Miremos lo que pasó, lo que leímos y lo que imprimimos. Leímos primero el 3 y ese 3 lo guardamos acá en K, ¿cierto? Luego leímos el 2 y el 1, que fue cuando lo leímos acá, y lo guardamos en N y en M. Luego leímos el 10 y el 10 en la primera iteración del for, luego el menos 10 y el 1 en la segunda iteración del for, luego el 0 y el 33 en la tercera iteración del for. Terminó el for. Después de terminar el for, vinimos acá y pasamos a leer, pero lo que le pasamos aquí fue el 4. Y lo que leímos acá fue N y M. Entonces, ¿qué está pasando? Que no estamos volviendo a leer el K. Pero lo que hizo falta aquí fue que al finalizar el caso, nos hace falta, aquí al final, volver a leer el K. Porque entonces leemos el 3, luego leemos toda la información de ese caso y leemos el siguiente valor que es 4. Y entonces en ese caso ya no debería tener problemas. Lo voy a volver a compilar y entonces ejecutar. Voy a colocar rápidamente la entrada del primer caso, que sería 3, 2, 1, 10, 10. Nos muestra NE, que es lo esperado. Menos 10 con 1 nos muestra divisa. 0 con 33 nos muestra NO. Hasta iba bien. Luego lee el 4. Luego debe leer menos 1000 con menos 1000. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, perdón. Ahí leímos entonces el N y el M. Luego hay que leer la información de la consulta, que sería menos 1000 con menos 1000. Y entonces en ese caso nos dice divisa, que es lo esperado. Leemos, imprime divisa. Luego le decimos 0 con 0. Y cuando está 0 con 0, imprime NE, que es lo esperado. Luego decimos menos 2000 con menos 10000 e imprime SO, que es lo esperado. Luego menos 999 y menos 1001 e imprime SE, que era lo esperado con el problema. Y lo último que debemos leer es 0. Cuando leemos 0, finaliza la ejecución del problema. Y entonces esto que tenemos aquí solucionaría el problema. ¿Está claro para todos? Sí, pero... Listo. Entonces, ahí lo que faltaba era volver a leer el K. Sí, exactamente. O sea, porque solo se lee porque está antes del ciclo, pero si se pusiera dentro del ciclo no habría que ponerlo otra vez abajo, ¿cierto? Sí, pero el problema es que bueno, que lo volvería a leer para cada iteración, entonces... Exacto, pero si lo colocamos dentro del ciclo, una opción sería colocarlo dentro del ciclo y darle aquí un valor acá inicial que haga que sea cierta esta condición. O sea, lo que dice Angélica sería no colocarlo aquí, no colocarlo acá, pues lo voy a colocar acá dentro del ciclo. Pero entonces, si lo coloco dentro del ciclo, entonces observen que habría que colocarle acá un valor que garantice que esto sea cierto para que ingrese la primera vez. Entonces él colocaría aquí K igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría? Si lo coloco de esta manera, ¿ya funcionaría? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué problema habría? Pues para el primero no va a ser... bueno, pues... No, para el primero lo va a hacer. El problema lo dice por acá Robin en el chat. Y es que, ¿qué pasa en el último caso? ¿Qué pasa cuando yo digito el 0? Cuando digito el 0, él entonces recibe el 0, pero pasa a leer más cosas. O sea que no va a finalizar. Y cuando digite el 0, iría a finalizar. Entonces, para corregir esto y colocarlo de esta manera, colocaremos aquí que si K es igual a 0, entonces lo que debe hacer es romper el ciclo. Y entonces si coloco esto, cuando K sea diferente de 0, esta condición va a ser falsa y va a continuar. ¿Sí? Cuando K sea igual a 0, esta condición va a ser verdadera y va a romper el ciclo y va a finalizar. ¿Es claro para todos eso? Sí. Sí, pero...
Listo, por acá alguien dijo algo en el chat. Sí, Robin también dice otra cosa, pero listo, eso luego lo vemos cuando explique algunas cosas del scanf que todavía no he explicado. Listo, entonces miremos. Vamos a tratar de compilar esto tal cual con los cambios que hicimos a partir del comentario que nos hizo Angélica. Entonces, cuando compilamos, en este caso, en mi compilador no aparece ningún error ni ningún warning. Sin embargo, hay algo que deben saber y es que en el C estándar, este tipo de comentarios no son válidos. O sea, comentarios de una sola línea, o sea, los comentarios que empiezan con slash, no son válidos. Entonces, si usted enviara esta solución como está escrita aquí, con este comentario a UVA, le aparecería wrong answer. Bueno, perdón, no le aparecerá wrong answer, le aparecerá algo que se llama compilation error, un error de compilación, porque él va a decir, esto no, yo no sé qué es este comentario. En el C estándar usted está obligado a comentar siempre con el lazo asterisco y cerrando con el lazo asterisco. Si coloca el comentario de esta manera en el C estándar, sí no tendría problema. Y sucede que el servidor de UVA compila con el compilador estándar de C. Entonces habría que tener esto en cuenta, porque si usted por error envía con un comentario con doble línea, va a tener el problema que les acabo de mencionar. Entonces, luego en una sesión siguiente les mostraré ya algo de enviar a UVA y estas cosas. Por ahora lo importante es entender, digamos, la dinámica de solución de problemas. ¿Es claro para todos entonces esta solución? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, básicamente, digamos, estos son dos problemas muy sencillos que hemos trabajado el día de hoy, pero sí, digamos, hay problemas mucho más interesantes que iremos viendo poco a poco, en la medida que vayamos viendo nuevos conceptos y les iré mostrando problemas más avanzados. Entonces, les quiero plantear, entonces, por el día de hoy, dejar la sesión hasta aquí. Entonces, les voy a enviar por Discord, voy a colocar allí el enlace del video de la sesión de hoy para quien lo quiera revisar, que va a estar en el canal de Semillero en YouTube. Le voy a colocar los enlaces de los problemas que trabajamos hoy, que fue el 111.72 y el 114.98. Les voy a enviar también los enlaces de todas las plataformas que les mostré hoy, el enlace de Gijón, el enlace de Udebut. Les recuerdo el favor que les pedí de crear un usuario en UA. Les voy a enviar también por allí el código de las soluciones que les mostré el día de hoy. Y entonces, pues en la siguiente sesión veremos otros temas y otros problemas. Entonces, básicamente, también lo que les quiero enviar por allí son 2 o 3 problemas que se pueden resolver con lo que ya hemos visto hasta ahora y que me gustaría que ustedes resuelvan. Entonces allí les dejaría a ustedes la libertad, obviamente, de crear el usuario en UVA y enviar su solución, si ya quiere empezar a interactuar con UVA, o si no, pues simplemente me puede enviar la solución a mi correo y yo le digo si su solución es correcta o si no, ¿sí? Digamos, para que ustedes practiquen, digamos, lo visto en la sesión del día de hoy. No sé si les parezca bien esa idea. Sí, profe. Está bien. Listo, Miguel Ángel y Fabián, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, señor. Angélica. Bueno, Angélica no respondió. Listo. Entonces, bueno, y a todos los demás a los que no estuvieron el día de hoy o que se salieron, por ejemplo, a Steven y también a esta chica, ¿cómo se llamaba? Laura, y a María del Mar. También, digamos, habría que decirle a Laura, que creo que no está en Discord, que se una a Discord y que iba a encontrar la información.
Y entonces, una pregunta, Robin, usted que sabe de Discord, si yo envío, por ejemplo, más rato, envío un mensaje donde coloco la información que he dicho, y luego alguien se une a Discord posterior a que yo envíe ese mensaje a esa persona podría acceder a esos mensajes. Sí, sí, señor. ¿Sí? Ahí aparece en el canal toda la Listo. información, todos los mensajes que se han enviado. Listo, perfecto. Entonces, sí, entonces a los que no estuvieron hoy, pues decirles que en Discord va a estar toda la información para que se unan y para que se den a ella. Entonces, por ahí voy a enviar más tarde los enunciados de los problemas que quisiera que resolvieran y cualquier dificultad que estén teniendo, me pueden escribir por Discord un mensaje directo a mí, pueden escribir en el canal de dudas, pueden escribir la duda que tengan. Lo bueno es que si me lo envían directo a mí, pues va a depender de que yo esté pendiente y les responda, o de pronto me cogen ocupado y me demoro un poco en responder. En cambio, si me lo envían al canal de dudas, pues si yo estoy ahí pendiente, les respondo, o si no, alguno de los otros que esté allí podría ser que pueda ayudarlos y que les responda directamente. Entonces, pueden enviarlo por allí. Pueden enviarme también al correo si así lo prefieren, pero digamos que es interesante que utilicen el canal para, digamos, tener también acceso a la ayuda de los otros integrantes del semillero. Entonces por allí les voy a colocar los 3 problemas que voy a seleccionar. Cualquier dificultad que tengan, que no sepan cómo resolver, no duden en escribir, no duden en preguntar. Precisamente de eso se trata. Si necesitan saber si les quedó bien, si les quedó mal, pueden crear el usuario en UVA y enviarlo por allí. O si no, si prefieren, mejor esperar hasta la siguiente sesión donde les voy a explicar, les voy a mostrar, digamos, la dinámica de trabajo en UVA. Entonces pueden enviarme al correo, yo les digo si su solución quedó bien o quedó mal, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones que prefieran. Si de pronto lo envían a UVA y les aparece que quedó malo, pero no saben por qué, entonces también pueden enviar la duda a través del Discord, a través del correo. Entonces el caso es que la idea de esto precisamente es que ustedes se enfrenten ya a esto que hemos visto en las diferentes charlas, que empiecen a practicar y que vayan entonces, empiezan a corroborar que sí entienden lo que hemos explicado y que sí están aprendiendo, ¿sí? Si aparece alguna duda, si aparece alguna dificultad, pues simplemente también es la oportunidad de resolver la duda y de aprender. Entonces no duden en escribir, no duden en contactarme si necesitan algo, escribir por Discord si necesitan algo. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario, pero digamos que eso sería pues todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención.